vanas no anhelo, Señor, y el juego alabo de la adoración. Tú eres mi herencia, tú mi porción. Rey de los cielos, tesoro mejor. Buenas noches, hermanos. Espero que estén bien. Hoy vamos a ver un tema que es sobre Jesús y la oración. Vamos a ir, por favor, primero a Lucas, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Algo que queda claro es que enseñar a orar es algo bíblico, pues podemos observar que Juan también enseñaba a sus discípulos. Y es que la mayor parte de personas piensan que orar es pedir a Dios y que Dios les dará todo lo que pidan. Pero, ¿qué pasa cuando Dios responde no? O cuando simplemente no encontramos ninguna respuesta. Para eso, vamos a estudiar, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 11. Repito, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 11. Dice el capítulo 5: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay personas que oran y buscan ser vistos por los demás. Algo importante que vemos es que la oración no es para vanagloria de nosotros. La oración no es para nosotros sentirnos más que los demás. No es para demostrar que nosotros usamos más palabras o palabras más elegantes que otros. Pues Dios lo llama a esas personas hipócritas. Ahora bien, si vemos el final del versículo 5, dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es esa recompensa que tienen estas personas que Jesús les llama hipócritas? Bueno, la recompensa son los elogios de las demás personas. Los elogios que una persona le puede decir: hermano, qué bien oraste, qué bonitas palabras dijiste. Esos elogios son su recompensa, nada más. Vamos ahora a leer el versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, vemos que no solamente Jesús lo dijo aquí, en este versículo, sino si leemos todos los evangelios, veremos muchos momentos en donde Jesús pasaba tiempo a solas con Dios. Para Jesús era muy importante ese tiempo, y Él menciona que nosotros debemos de tener ese tiempo a solas con Dios. Puede ser nuestra habitación, puede ser
en nuestra casa. Puede ser en cualquier lugar que nosotros podamos tener un tiempo a solas con Dios. Solo Dios y nosotros. Y vemos algo importante que Él dice que Él nos recompensará en público. Esto quiere decir que si nosotros oramos a solas con Dios, en privado, quiere decir que Dios nos va a responder con un sí a la oración. De ninguna manera. Eso no quiere decir que Él nos va a responder que sí. Porque pedimos mal. Pedimos para vanagloriarnos a nosotros mismos. Si nosotros pensamos que Dios está obligado a cumplir todo lo que nosotros pedimos, realmente no estamos glorificando el nombre de Dios. No, estamos vanagloriándonos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es esa recompensa? ¿A qué se refiere? La recompensa que se refiere en público es que nuestra forma de actuar nos va a distinguir que somos hijos de Dios. Nuestra forma de actuar, es decir, nuestros frutos. Una persona que pasa tiempo en oración, que pasa tiempo con Dios, realmente en público se va a notar una diferencia. ¿Por qué? Porque sus frutos van a ser diferentes que la de los demás. Y esa diferencia en la de los demás va a resaltar tanto en el trabajo, siendo honestos con nuestro trabajo, siendo personas que cumplimos con nuestro horario, que llegamos puntual y que obedecemos también lo que nos mandan. Ahora, vamos a continuar con el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo que no porque usemos palabras elegantes, que no porque usemos palabras que tomamos de otras oraciones que escuchemos, eso quiere decir que nos va a escuchar. No significa que Él nos va a escuchar. Muchas personas aman el orar en público por eso, porque les gusta orar de una manera que las demás personas vean y digan, wow, esa persona tiene realmente una forma de orar única y diferente. Pero vean lo que dice también el capítulo 8, el versículo 8 y versículo 9. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestros padres saben de las cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos algo muy importante aquí, y es que Jesús menciona santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando nosotros decimos Dios es santo? Voy a recitar a Paul Washer, que en una de sus predicaciones él dijo: Dios está separado, Él no es como nosotros. Cuando decimos que Dios es santo, decimos que Él tiene una categoría y un valor infinitamente más que los demás. Voy a leer también Mateo capítulo 6 versículo 9, pero esa es la versión TLA. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ahí ya tenemos una manera más clara de lo que significa ese versículo. Es reconocer la grandeza de Dios. Es reconocer que Dios está sobre todo. Y para entender mejor este versículo, tenemos que leer el versículo 9 también. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús recalca que se debe hacer la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad. Y está muy unido con el versículo 9. Pues cuando Jesús menciona que santificado sea tu nombre,
vimos que significa reconocer la grandeza de Dios y reconocer que su voluntad está sobre encima de cualquier voluntad humana, está sobre encima de cualquier voluntad de una persona. Entonces, podemos entender algo mejor ya de ese texto, tenemos algo más claro, que nosotros siempre que oremos debemos de orar para que siempre sea conforme a la voluntad de Dios. Voy a leer también, por último, el capítulo 11, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Algo importante es que lo primero que Jesús menciona en la oración, que debemos de llamarla, que es una oración modelo. Esto no quiere decir que nosotros vamos a repetir lo que está aquí en nuestras oraciones. Esta es una oración modelo, es decir, una oración que se debe reflejar en nuestras oraciones. Un ejemplo muy claro es que Jesús no siempre oró con las mismas palabras que están aquí. Vemos a lo largo de las cartas, vemos a lo largo también de la escritura, es que las personas también oraban, no oraban diciendo exactamente las mismas palabras, pero siempre reconocían la grandeza de Dios. Siempre reconocían que primero era la voluntad de Dios, antes que cualquier cosa. Jesús mismo dijo, más que todo se haga conforme a tu voluntad. Entonces, ¿para qué Dios nos dará el pan de cada día? ¿Por qué el pan de cada día y no el pan de toda la quincena? Bueno, ¿quién nos garantiza que vamos a vivir hasta la próxima quincena? ¿Quién nos garantiza que a la mañana siguiente vamos a estar vivos? El pan nuestro de cada día significa que Dios nos dé lo que necesitamos conforme al día, porque cada día trae su propio pan. Entonces, también debemos de recalcar algo importantísimo. Y vemos que Jesús primero dice, santificado sea tu nombre. Después, Él pide el pan de cada día. Pero ¿por qué pide también el pan de cada día? Bueno, analizando bien el contexto en lo que está hablando Jesús, el pan de cada día es para que nosotros podamos hacer la obra. Es decir, un ejemplo muy claro, nosotros necesitamos comer para vivir. Nosotros no somos haceidosos como Dios. La aceidad de Dios se refiere a que Dios no depende de nada, pero nosotros dependemos de muchas cosas, dependemos de comida. Y aquí mismo dice que Dios ya sabe que nosotros tenemos esa necesidad de cosas como la comida, la ropa, el abrigo, pero que esas cosas no sean para satisfacer solamente nuestras necesidades, sino que sea para que el nombre de Dios sea santificado, para hacer la obra de Dios, que sea que Él nos dé el trabajo para reconocer que Él es grande, que Dios, de Él viene todo, que no viene nada de nuestros méritos o nuestros esfuerzos. Es importante que cuando pidamos y estamos enfermos, hay una gran diferencia en pedir, Dios, cúrame esta enfermedad, amén, a pedir de la siguiente manera, Dios, si es tu voluntad que yo esté enfermo, y si con mi enfermedad tu nombre va a ser santificado, entonces déjame la enfermedad. O puede ser, Dios, si es tu voluntad que yo me cure, y si yo me curo, tu nombre va a ser santificado, pues cúrame, pero que todo se haga conforme a la voluntad de Dios, que todo se haga conforme a lo que Dios quiere. Entonces, no siempre la voluntad de Dios va a ser lo que a nosotros nos agrada, pues muchas veces nosotros vamos a sufrir. Job sufrió la pérdida de su familia y fue porque así lo quiso Dios. Pero Dios se glorifica en todo. El nombre de Dios es glorificado en todo. Entonces, cuando conocemos a Dios, cuando conocemos cada día más y más a Dios, vemos
que todo surge conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros nunca debemos de pedir para nuestros deleites. Sí podemos pedir por un trabajo, pero que ese trabajo sea para santificar el nombre de Dios. Que ese trabajo sea para honrar el nombre de Dios. Que lo que pidamos sea para que nuestras intenciones siempre sean santificar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios. Pero siempre, siempre, siempre debemos de pedir que todo sea conforme a su voluntad. Que todo sea conforme a lo que Dios ya predestinó, a lo que Dios ya eligió. Vamos a hacer una oración para terminar. Dios, gracias Señor porque tú eres grande. Señor, tu voluntad, Señor, está sobre toda voluntad humana. Tú, Señor, sabes el porqué de las cosas. Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad. Que nuestra vida sea para honra y gloria tuya, Señor. Que nuestra forma de vivir sea para glorificarte y no glorificarnos a nosotros mismos. Señor, somos salvos solo por gracia, por tu misericordia, por tu gracia. Y gracias, Dios, porque eres un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Gracias, Señor, por la vida que nos das y porque nos permitiste, Señor, vivir un día más. Gracias por todo, Dios, en el nombre sea de tu Hijo, mi amado Cristo Jesús. Amén.